una vez más, el presidente de la República, desafortunadamente, descalifica las cifras de violencia hacia las mujeres, que además se ha incrementado a partir de este aislamiento. Las mujeres en casa, o el quédate en casa, para muchas mujeres fue terrible. ¿Por qué? Porque vivían con su abusador sexual, con su maltratador, con su este personaje que solamente se la ha pasado lastimándolas. Y sin embargo, el presidente dice que, bueno, pues esas cifras pues no son ciertas, ¿no? No son ciertas, a pesar de que esas cifras salen incluso de las instituciones que él conoce muy bien. Eso sí son datos oficiales, además de lo que él no quiere escuchar. Pero para hablar de ese tema, porque entiendo, Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios. Wendy, estás en parte de estas organizaciones que enviaron una carta al presidente y a todos los gobernadores para tomar acciones emergentes, ya medidas que reduzcan la violencia y que dejen de estarle pues haciendo al cuento con que existe o no existe. Sí existe, y es la otra pandemia que se han pues no han querido ver. Wendy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, así es. Somos parte promovente de la carta que mandamos más de 6,000 ciudadanas y 42 feministas al presidente antes de este desacertado, nuevamente, como bien lo dices, comentario. Y bueno, importante decir, además de que son cifras oficiales, pues decir que este reporte del Secretariado Ejecutivo refleja llamadas procedentes e improcedentes, y el informe justo y específicamente del cual se refería la periodista el día de ayer, era solamente de las llamadas sí procedentes, es decir, no hay falsedad, sí hay un incremento en las violencias dentro de este mismo informe que es del Secretario Ejecutivo como datos oficiales, y el hacer estas declaraciones pues sin duda perpetúa la impunidad y la naturalización de las violencias contra las mujeres. Es grave que lo diga quien lo diga, ¿no? El invisibilizar las violencias en un país donde hay 10 feminicidios diariamente, pero más, pues la persona que se supone que tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y seguridad de todas las mujeres, niñas y niños. Y lo más preocupante para nosotras en la Red Nacional de Refugios es que estamos dando un mensaje, el presidente está dando un mensaje de no creer en las palabras de las víctimas. Es un mensaje muy desacertado, justamente por eso muchas mujeres no solo no denuncian, sino que no creen en las autoridades porque se encuentran con comentarios de está mintiendo, no es cierto, es una exagerada, o qué fue lo que hizo ella, o son llamadas falsas, ¿no? Y me parece gravísimo, y el mensaje que queremos decir desde la Red Nacional de Refugios es que nosotras sí les creemos, que no necesitamos denuncias, que creemos en su voz, en su dicho, y que hay organizaciones de la sociedad civil que estamos acompañándolas, y le sumamos también que nosotras tenemos estadísticas que solamente en el mes de abril se incrementó las atenciones a mujeres, niños y niñas en 77%, es decir, atendimos 77% más mujeres, niños y niñas víctimas de violencia en abril del 2020 en comparación al 2019. Quien no quiera ver estas estadísticas, pues bueno, estamos en una doble realidad, y lamentablemente es en quienes estamos depositando la seguridad y pues los derechos humanos de más del 50% de la población Wendy, mexicana. permíteme hacer detenernos ahí en ese punto que tocas, porque creo que es clave y es el punto de quiebre donde vamos a poner en discusión si el presidente de la República tiene razón o no tiene razón. Él dice que la familia mexicana es distinta y que se protege entre sí, y que es mentira que haya violencia intrafamiliar y que se haya detonado en esta cuarentena o se haya exhibido esa violencia que seguramente tampoco es nueva, pero que se detona y se visibiliza más en esta cuarentena. Y él dice que la mayoría de las llamadas que se reciben son llamadas falsas. Y aquí viene lo interesante respecto a lo que tú dices. En abril no recibieron llamadas nada más de denuncia, sino que brindaron atenciones físicas y específicas, o ya sea de manera telefónica, pero sí fueron atenciones que se pueden contabilizar y que crecieron el 77%. ¿Qué significa esto? Que si antes había 10 llamadas, hoy hay 17 llamadas y 17 atenciones
a las 10 que se tenían. Claro, pero justo eso es bien importante lo que acabas de decir, exactamente eso, pero 77% estamos hablando de personas, es decir, nuestros datos no solamente se quedan en llamadas, sino que transitan a hacer atenciones. Incrementó el 77% de mujeres, niños y niñas que están en refugios en abril, a diferencia de lo que estaba en 2019, ¿no? Ese es un punto súper importante y también decir que, pues, si bien hay llamadas que no son procedentes, que así les llaman en las estadísticas cuando hacen el registro 911, los datos a los que nos referíamos o nos hemos hecho referencia varias organizaciones y que la reportera ayer hacía referencia, son datos que sí son procedentes, es decir, no se manda un informe con datos improcedentes porque no se sabe qué está pasando con esos datos, sino que la información que se tiene y que solamente publica el Secretariado Ejecutivo es de aquellas llamadas que sí terminaron su proceso, atención, orientación y referencia, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo a toda la ciudadanía para que no nos confundamos e incluso decir que hay investigaciones muy importantes, que no existe un catálogo del 90% de las llamadas, es decir, el registro que se tiene en el 911 no se sabe exactamente de qué era, muchas sí pueden ser de broma, pero ya los datos oficiales, que fue el informe del Secretario Ejecutivo, sí habla solamente y reporta única y exclusivamente las llamadas procedentes, es decir, las que sí siguieron todo el proceso, por lo tanto, no podemos negar que no hay este incremento en las llamadas. Ahora bien, con esto que dice el presidente, no todas las familias mexicanas ni en todas se convive con armonía. El INEGI nos dice que el 50% de los feminicidios fue cometido por la pareja sentimental y el 22.6% por algún familiar, mientras que el 40% de los asesinatos estuvieron perpetuados en el hogar. Entonces, bueno, no estamos en una familia perfecta en todo México. Hay familias donde son suficientes para decir que el 50% de las víctimas fueron asesinadas por alguien cercano. Ahora, a ella, Wendy, quiero de decirte algo, este discurso, porque es un discurso, hay que decirlo, cuando descalificas violentas, y eso lastima. Entonces, cuando vemos un discurso de esa naturaleza desde las autoridades, pues evidentemente abajo dicen, pues hay que cometerla, no pasa nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, y se reproduce de una manera brutal la violencia, porque está tan naturalizada incluso en los discursos de las autoridades que no importa y no pasa nada. ¿Harán algo que además, Wendy, de lo que entiendo que intentaron ayer entregar esta carta? No sé, ¿la recibieron o no la recibieron allá en Palacio Nacional? ¿Qué van a hacer? Mira, vamos a seguir haciendo uso de nuestra voz. Hemos hecho varias acciones de la campaña. Nosotros tenemos otros datos. Decir que intentamos entregar la carta, sin embargo, pues sorprendentemente en las oficinas del Palacio hay una nota, una hoja que dice que, bueno, por la contingencia todo será vía internet. No pueden recibir absolutamente nada y están cerradas, ¿no? Pero bueno, seguiremos haciendo uso de nuestra voz, haciendo solicitudes y, bueno, si es necesario llegaremos a las instancias internacionales, porque esto que acabas de decir y que nos preocupa muchísimo es que, pues, como decía yo, se perpetúa la impunidad, se justifican los actos de violencia y llega el mensaje a todos los feminicidas y a todos los violentadores de que México es un país donde hay una carencia total de acceso a la justicia y se pone en mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia antes, durante y después de la contingencia, que seguramente va a haber un repunte, es lo que estamos pronosticando. Por eso es que, pues bueno, es una cuestión que no solamente lo hemos reflejado en México, las activistas y feministas y organizaciones civiles, sino también a nivel internacional. Y bueno, yo quisiera decir muy claro que cada mujer que es asesinada después de una llamada telefónica o después de estas situaciones es un reflejo total de la falla del Estado y de las autoridades que lo complementan, como son justamente los 3 órdenes de gobierno que no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y es pues algo que tenemos que seguir exigiendo y que no vamos a callarnos hasta que realmente los derechos de las mujeres pues sean parte de la política pública. A mí me gustaría terminar con esto, tenemos un minutito nada más, pero reflexionar precisamente en torno a la familia y sobre todo al presidente que le gusta estar
en contacto con la gente y conocer la realidad, pues creo que le sigue faltando mucho conocer la realidad de la violencia hacia las mujeres y le falta irse a echar una vuelta por los refugios y hablar con especialistas que tienen la otra cara de la moneda en cuanto a la familia, que consideran la institución social más violenta de México. Y no lo dice cualquier persona, lo dicen especialistas en ciencias forenses que han estudiado este fenómeno y que dice que precisamente contrario a lo que uno pudiera imaginar, la familia resulta ser la institución social más violenta, en donde la agresión incluso queda pues invisible a los ojos de la sociedad por tratarse de un núcleo privado y aparchado como lo hace el presidente de la República. Incluso ha habido ponencias, la violencia desde la mirada de las ciencias forenses, y esta especialista advierte lo paradójico que resulta dicha afirmación, pues se supone que la familia debe ser el refugio para todas las personas y en el caso de México encuentra violencia que puede presentarse como un acto de poder para dominar, someter, controlar y agredir a través de la palabra y como un efecto psicoemocional, sexual o físico. Así es, totalmente de acuerdo. Pues eso es lo grave de hablar y generalizar, ¿no? Y bueno, Así pues es. solo darle el mensaje a todas las mujeres que nos contacten, Red Nacional de Refugios por redes sociales o al teléfono 5674-9695. Nosotras sí les creemos y las acompañamos en este proceso. Gracias, Wendy. Como siempre, es muy bueno escucharte y daremos seguimiento. Vemos qué les dicen de esa carta. Claro que sí. Nos y platicas repitamos después. el teléfono 5674-9695. Yo sí te creo. Así es, estamos para acompañarles. Gracias, Wendy. Que tengas buen día. Gracias. Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que nos escuches y para que nos escribas, Alex Sánchez MX. Y yo